En el paciente pediátrico es bastante frecuente los cuerpos extraños, siempre están, como se llama allí, como parte de la patología que ingresa al servicio de emergencia pediátrica. Entonces, nosotros trabajamos, usted ya sabes que en el triaje vamos a evaluar el paciente mediante triángulo de evaluación pediátrica, donde vamos a utilizar los tres parámetros que es la apariencia, la frecuencia respiratoria y la parte circulatoria y el control de las funciones vitales. Entonces, hay los cuerpos extraños en la emergencia pueden ingresar simplemente porque el paciente se los va a ingerir, ¿no? O la otra posibilidad es que por aspiración, dependiendo dónde se localice ese cuerpo extraño, va a generar la patología, ¿no? Muchas veces puede obstruir, como se llama, una vía principal, y al obstruir una vía principal, el resultado es una asfixia y el paciente fallece. Entonces, em, la sintomatología va a depender entonces de las características del cuerpo extraño, va a depender de la edad del paciente, de la ubicación del cuerpo extraño, ¿no? En la mayoría de los niños, es decir, aproximadamente en la mitad de los pacientes, puede estar asintomático y uno ya lo diagnostica cuando está con una neumonía complicada, por ejemplo. Con respecto al examen físico, la literatura reporta que el 45 a 69% de los casos podría ser normal y la localización más frecuente viene a ser, como se llaman, los bronquios. En aspiración de cuerpos años, más o menos, más o menos aproximadamente 20.000 casos de 1 a 14 años mueren por lesiones no intencionadas. La tercera causa de muerte en menores de 15 años es la aspiración por cuerpos extraños. ¿Cuál de los dos sexos es el más frecuente en padecer o tener problemas con una aspiración de cuerpo extraño? Es más frecuente en el sexo masculino en una relación de 2 a 1. Ocurre generalmente en menores de 5 años. La literatura reporta que hasta el 70% de los menores de 5 años pueden presentar aspiración de cuerpo extraño. La asfixia secundaria a la aspiración de cuerpo extraño es la quinta causa de muerte de lesiones no intencionadas en los Estados Unidos. Los cuerpos extraños más frecuentes son las semillas, las hierbas, las nueces, las esferas plásticas, los botones, las pilas de reloj, los alfileres, las piedras, la comida. Todo lo que más le llame al paciente pediátrico, le llame la atención, se lo puede comer, se lo puede meter a los oídos, lo puede meter por la nariz, etcétera. El segundo pico de incidencia, y hemos dicho que los menores de 5 años es el más frecuente, ¿no? Con 70%, el segundo pico de incidencia ocurre a los 11 años, más que todo con problemas más que todo de hábitos o de malas costumbres que tiene el paciente, por ejemplo, ponerse la lapicero en la boca, ¿no? Hay factores que influyen en esta aspiración de cuerpo extraño en los niños menores de 2 años, que es la fase oral, que se da entre los 6 meses y 18 meses. El paciente ya comienza a meterse todo a la boca, entonces ahí estamos los padres para poder evitar eso y no dejar objetos pequeños que pueden hacer que ese paciente que está ya, ¿cómo se llama? Que tiene a su disposición de repente pilitas de reloj que dejó el papá cerca de él y se lo mete a la boca. Entonces, porque todo se lo mete a la boca para poderlo probar, ¿no? La natural atracción y curiosidad que tienen siempre los pacientes, ¿no? Ya le llama el color, de repente le llama la forma, o simplemente porque el papá se lo quitó le llama más la atención. La movilidad que le permite deambular por todo lado, ¿no? Ya comienza a gatear, entonces, de un momento a otro volteamos y ya no está donde lo dejamos, ¿no? El intento de imitación es otra de las características, factores que influyen en la aspiración de cuerpos extraños. Acá tenemos diferentes características por las cuales los pacientes han llegado en algún momento por la emergencia pediátrica, ¿no? Y estamos hablando de juguetes pequeños de llamativos colores, inclusive ahora hay juguetitos que tienen sabor, ¿no? Entonces lo prueba y ya se lo mete a la boca y se le hace una costumbre
y de un momento a otro se ríe porque el papá le hace chiste o la mamá que le, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que lo llama, se descuida y se lo pasa el cuerpo extraño. Las monedas también, ¿no? El paciente todo se lo quiere llevar a la boca, dentro de ellas las monedas y se convierten en alcancía, ¿no? Entonces, y es bastante frecuente encontrar a cuerpos extraños que son las monedas. La aspiración también de lapicero, también la mala costumbre, los malos hábitos en el paciente escolar, que se pone el lapicero en la boca y a veces está jugando, igualito se ríe y se aspira y se pasa la tapa del lapicero, ¿no? Acá se puso las lentejitas en la nariz, ¿no? Acá puso el frijolito en el conducto auditivo, ¿no? Entonces hay una serie de causas de estos cuerpos extraños. Lo más frecuente en los pacientes menores de 1 año o en los mayores de 10 años. Acá generalmente por malas costumbres o malos hábitos, ¿no? Y definitivamente los frutos secos es una de las causas de aspiración en estos pacientes. La patogénesis, la mayoría de los casos de cuerpo extraño se van a expulsar inmediatamente porque tenemos el reflejo de la tos, ¿no? En caso contrario, va a provocar una patología que va a depender dónde se ubique ese cuerpo extraño, ¿no? Y de las características también de ese cuerpo extraño. Inicialmente el cuerpo extraño funciona como una obstrucción de válvula, ¿no? Entonces, que puede condicionar una distensión distal, por ejemplo, al final del bronquio, comportándose, dejando entrar, ingresando solamente ingresa el aire y de repente no permite que salga, entonces se va a formar como una especie de enfisema. Posteriormente, el cuerpo extraño, aún más si este cuerpo extraño es orgánico, ¿no? O del material que sea, va a producir una inflamación en esa mucosa y puede obstruir completamente la vía aérea, causando en la parte distal una telestasis. Ahora, existe también atrapamiento de secreciones por detrás del cuerpo extraño que pueden infectarse. Entonces vamos a tener un paciente que va a llegar en la emergencia pasando de repente 15 días o 20 días, ¿no? Una fiebre, y fiebre con toda la clínica de una neumonía, ¿no? Porque está obstruido, pero si hacemos la historia de la enfermedad, vamos a encontrar esa historia de ese cuerpo extraño que fue aspirado, ¿no? O con la placa radiográfica vamos a evidenciar lo que la imagen de ese cuerpo extraño o la patología que va a generar ese cuerpo extraño. Por ejemplo, si es una patología en un bronquio, ¿no? En un bronquio principal, de repente vamos a encontrar en la parte posterior una atelestasia de todo ese bronquio, ¿no? O de repente una neumonía en ese bronquio. Ahora, si el cuerpo extraño permanece en la vía aérea por un largo periodo, va a ocasionar una neumonía distal persistente, ¿no? Puede producir bronquiectasias o absceso pulmonar en las vías respiratorias distales. El cuadro clínico va a depender del tamaño del cuerpo extraño, va a depender de la localización del cuerpo extraño. Que si el cuerpo extraño se localiza en una vía principal, puede asfixiar a ese paciente y puede fallecer, ¿no? Muchas veces la localización va de repente en un bronquio más pequeño, no en un bronquio principal, y es un paciente que de repente ingresa a la emergencia siempre, ¿no? Por fiebre, de repente se controla más parcialmente la temperatura, se le manda a la casa, ¿no? Y vuelve nuevamente a ingresar, ¿no? Y otra vez exactamente alguien le da antibiótico, parcialmente y vuelve a reingresar, ¿no? O aquel paciente que de repente piensan que como tiene asma y tiene una telestasia, piensan que esa telestasia podría ser parte del problema asmático y más no de un cuerpo extraño. Y cuando uno revisa las placas radiográficas, cuando ya el paciente tiene fiebre y ya viene con una neumonía instalada que luce un poco tóxico, vamos a encontrar que en esas placas radiográficas vamos a tenerla siempre en la misma imagen, en el mismo lugar. El grado de obstrucción que produce va a depender, ¿no? También del grado de obstrucción, sobre todo si es agudo o se va haciendo crónico,
y del tiempo de permanencia en el árbol respiratorio. En cuanto a la frecuencia de los cuerpos extraños a nivel de la tráquea, es aproximadamente el 7%. Va a tener, por lo tanto, el cuerpo extraño las características del lugar donde donde está localizado a nivel de los pulmones, ¿no? En el caso que fuese así, en este caso estaría en la tráquea, entonces la clínica va a ser la clínica que corresponde a una infección traqueal. Pues va a tener es un paciente con una tos traqueal que presenta estridor, ¿no? Y que puede presentar esa sofocación por los síntomas que tenga el paciente. Es característico el choque o golpe audible y palpable producido por la detención momentánea de la expiración subglótica. Bueno, no está, acá dice sí, no, pero no es así tan evidente, ¿no? A veces se nos ha pasado. Junto con la localización laringea tenemos complicaciones que son 4 a 5 veces más frecuentes. El cuerpo extraño en la parte, en el árbol bronquial es el más frecuente, en el 80%, a predominio del bronquio derecho, por la misma condición anatómica. Entonces acá también va a depender del tamaño del cuerpo extraño, ¿no? Si el paciente, el cuerpo extraño es igual como el diámetro del bronquio principal derecho, vamos a tener una telestasia distal completa. Pero si el cuerpo extraño es más pequeño, entonces solamente vamos a tener una disminución del lumen del bronquio donde está localizado. Entonces va a ingresar el aire, ¿no? Y lo que va a tener este paciente como parte de la clínica es una tos exigente y la presencia de sibilantes, ¿no? Por esa obstrucción parcial en esa vía aérea. De los dos, hemos dicho que el más frecuente es el derecho, por la disposición anatómica, como hace un momento les he mencionado. La obstrucción puede ser leve, apenas se oirá alguna sibilancia, puede ser moderada con la presencia de enfisema o puede ser completo con la presencia de atelectasia. Si el material aspirado es orgánico, es decir, si es un restos de comida, a la larga la comida se va a descomponer, ¿no? Y va a producir también una neumonía. Y más tarde, pues, probablemente un empiema. Las fases clínicas. El periodo inmediato post-aspiración, no, es más que todo asociado al reflejo normal que tenemos, ¿no? Es decir, el paciente va a presentar una tos súbita, violenta, esa sensación de asfixia, ¿no? Porque te estás pasando y esa sensación de asfixia con cianosis, ahogo, estridor o la presencia de sibilancias, ¿no? Dependiendo dónde se localice y del tamaño del cuerpo extraño, ¿no? El periodo es asintomático, puede haber también un periodo asintomático, es decir, puede pasar ese evento que podría pasar desapercibido, ¿no? O decir ya pasó, ¿no? Y se convierte en un periodo asintomático que puede ser de duración variable y posteriormente puede regresar a la emergencia con una patología adicional, ¿no? Como una neumonía, y en ese caso se va a hacer el diagnóstico de esa neumonía, ¿no? Y vamos a tratar probablemente con antibiótico, pero sí siempre hay que volver a hacer la historia de la enfermedad, hay que verificar cuántas veces ingresa el paciente a la emergencia. Hay pacientes que los vemos bastante frecuentes, por ejemplo, los pacientes con asma bronquial ya son conocidos porque siempre van reiterativamente a la emergencia, ¿no? Pero si nos llama la atención este paciente, porque a veces llegamos nosotros a la guardia y señora, otra vez está por acá, sí, doctorita, otra vez estoy por acá, nuevamente, ¿no? Tiene otra neumonía en el mismo lugar, ¿no? Otra neumonía en el mismo lugar. Ya nos está diciendo qué está pasando en el mismo lugar, ¿no? Entonces, por eso es importante que siempre relacionemos, no sean casos aislados, sino el paciente, pensar que siempre el paciente hay que hacerle una historia completa, ¿no? Sobre todo en los pacientes pediátricos, aquellos pacientes que reiterativamente a veces ingresan a la emergencia. El periodo asintomático va a ser entonces variable.
a ver si lo detectamos o no. Y la patología va a derivar de la reacción del cuerpo extraño. Al inicio va a haber pues una inflamación, el proceso de infección, una tos crónica, ¿no? La expectoración, ¿no? Y una expectoración probablemente verdosa. El paciente va a estar con fiebre, la presencia de sibilancias. A veces es tan intensa la tos que también y hay un proceso inflamatorio, ¿no? Que hace que el paciente presente también hemoptisis, ¿no? Una tos con sangre. El cuerpo extraño en la laringe es menos frecuente. Aproximadamente la literatura reporta del 2 al 12%, salvo en menores de un año. La obstrucción puede ser completa y si es completa, evidentemente va a haber una dificultad respiratoria con cianosis y probablemente la muerte. Nosotros no hemos tenido en ningún caso que haya llegado a la emergencia con una obstrucción completa y que haya fallecido. Obstrucciones parciales, sí, como ya les he comentado, ¿no? El paciente puede llegar por estridor, puede llegar por afonía, por una tos grupal, con odinofagia o por disnea, que es la sensación de falta de aire. El diagnóstico es hacer una buena historia clínica. Es fundamental hacer una historia clínica. El cuadro clínico es la sumatoria de signos y síntomas. Si el paciente tiene una obstrucción moderada, la clínica va a ser de un enfisema. Si el paciente tiene una obstrucción completa, la clínica va a ser de una telestasia. Si el material aspirado es orgánico, va a presentar una neumonía o puede presentar un empiema. Las imágenes nos van a ayudar a ver el diagnóstico de ese paciente, ¿no? Inclusive una broncofibroscopía también como parte diagnóstica ante la duda diagnóstica de ese paciente que le dice otra vez estás acá, sí, en el mismo lugar, entonces algo está llamando la atención, haremos la interconsulta al neumólogo, ¿no? Para que le haga una broncofibroscopía y verificar si realmente ese paciente febril que llega a la emergencia repetitivamente se trata o no se trata de un cuerpo extraño. En cuanto a las imágenes, debo pedir una placa radiográfica de cuello frontal y lateral, una radiografía de pulmones frontal y anteroposterior, una radiografía normal, puede ser hasta en el 25% de los pacientes. Pero la sospecha diagnóstica, el hacer una buena historia de la enfermedad, nos va a ayudar bastante al diagnóstico. Los cuerpos extraños en su mayoría son radiolúcidos. Los cuerpos extraños metálicos como pilas de reloj, municiones, son radiopacos, es el 7 a 10% de los pacientes. La placa se toma expirada. Entonces yo tengo que poner radiografía de tórax expirada. Observar la zona de hiperventilación. El mediastino podría estar desviado hacia el lado contrario a la obstrucción causada por el cuerpo extraño. El cuerpo extraño obstruye toda la luz bronquial y se produce una telestasia. Entonces va a tener toda la clínica de una telestasia, ¿no? Es decir, si yo tomo la placa radiográfica, va a estar jalado el mediastino hacia el lado donde se encuentra la telestasia. Ese paciente va a presentar una disminución del murmullo vesicular en esa zona o simplemente no va a pasar, ¿no? Y va a haber, ¿cómo se llama? Matidez en esa zona. Entonces la placa radiográfica es fundamental. El espacio intercostal está disminuido en la zona de la telestasia y el mediastino podría estar desviado hacia la zona donde se encuentra el cuerpo extraño. Acá tenemos, por ejemplo, en la radiografía de arriba, ¿no? Que es la A, la radiografía anteroposterior de tórax. Se trata de un niño de 18 meses con sintomatología aguda de una hiperinsuflación que la estamos viendo acá, ¿no? En este lado sobre todo. Y también en este lado, las dos impresuflaciones. Este pacientito
Este pacientito presenta en ambos campos pulmonares, acá y acá. Y no visualizamos ningún cuerpo extraño, ¿no? No se visualiza ningún cuerpo extraño. Significa que ese cuerpo extraño probablemente también es radiolúcido o radiopaco que no se observa en esta opacidad que corresponde. Pero lo cierto es que en este caso hay una hiperinsuflación acá en ambos campos pulmonares. En la placa radiográfica de abajo, tras la extracción, en este caso fueron unos cacahuates que estaban probablemente por acá, ¿no? Y esos cacahuates al momento de retirarlos, ¿no? Entonces ya estamos observando la visualización acá de la columna aérea. Acá tenemos también un paciente de 10 años con un cuerpo extraño, ¿no? En el lóbulo inferior derecho, donde encontramos esta atelectasia y después este cuerpo extraño es retirado y ya, como se llama, vuelve el paciente a su estado normal. Acá tenemos un niño de 2 años con obstrucción en el bronquio principal derecho, con una semilla de maní. En la radiografía A vamos a ver la inspiración forzada que tiene en este caso el paciente. Esta radiografía en la B vamos a ver la expiración forzada. Acá tenemos un niño de 2 años con un trozo de caramelo en el bronquio derecho, que lo encuentran acá, ¿no? En la flecha negra y el hemotoras derecho en la flecha blanca con la área de la telectasia en el lóbulo derecho. Hay muchas veces que hemos tenido, por ejemplo, les voy a contar la historia de un pacientito. Hoy, ¿qué hora es? 15 y 12. No solamente rápido, de que llega a la emergencia por cialorrea. Cialorrea, tos, y tenía fiebre. Entonces se le hizo el diagnóstico aparentemente de una faringitis aguda. Era un paciente secuelado con una parálisis cerebral severa. Sale de alta y después de una semana lo vuelvo a ver y le pregunto qué es lo que ha pasado, ¿no? Doctor, es que sí, ahora estaba viendo mucho más. Era un paciente con parálisis cerebral y le digo, ¿y cómo está la tos? Sí, la tos está, doctora, está igual, ¿no? Parálisis cerebral que no se podía mover. Entonces, ante la duda, pues porque el paciente seguía con una cerebrorrea, le toman una placa radiográfica y el paciente tenía una moneda. Un paciente con parálisis cerebral que no se va a meter nada a la boca. ¿Quién le metió la moneda? Le metió el hermanito a la moneda, ¿no? Le puso la moneda en la boquita como una alcancía. Entonces, siempre hay que empezar en un cuerpo extraño en aquellos pacientes que, que, ah, que vemos que retornan, ¿no? Con las mismas características, con la misma sintomatología y que en la placa radiográfica tiene la misma imagen, ¿no? Entonces, en esos casos hay que sospechar que podría ser también un cuerpo extraño. Siempre tener en presente, si se tratan de niños, esa posibilidad diagnóstica en ese paciente. Las imágenes de hiperventilación, atelectasia, si es un cuerpo extraño orgánico que no es diagnosticado a tiempo, va a presentar neumonías persistentes o recurrentes, o pueden haber lesiones de bronquiectasias y abscesos pulmonares en esos pacientes. Entonces, el reingreso y la sospecha, no sé si yo también tengo que sospechar esa posibilidad, ¿no? La laringobroncoscopía es el único medio que confirma o descarta en su totalidad la presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea. El diagnóstico diferencial hace con la localización laringia, la presencia de CRUB, traumatismo laringio, malformaciones congénitas, tumores, epiglotitis, enfermedades granulomatosas. eh, con la localización traqueobronquial, pues el asma, ¿no? Traqueobronquitis, neumonía, traqueomalasias, malformaciones congénitas, tumores, ¿no? Toxicogénica, que también existe y si hemos tenido pacientes. La localización, si se localiza en la vía aérea superior, pues tenemos desobstruir. Si es localización en la vía inferior, oxígeno, en posición cómoda y extracción del cuerpo extraño a través de una broncoscopía o una toracotomía. Esta es la posición de trípode, ¿no? Del paciente. Acá tenemos un paciente con epiglotitis y acá tenemos los cuerpos extraños de largo tiempo de evolución van a producir
inflamación, van a producir sobreinfección, y entonces tenemos que cubrirlo con antibiótico y también tenemos que desinflamar con un corticoide, en este caso la metipenicilona, 1 o 2 miligramos por kilo por día, por 3 a 7 días. El tratamiento, la fisioterapia respiratoria, extracción del cuerpo extraño, antibióticos apropiados, generalmente de amplio espectro, ¿no? Para resolver el problema infeccioso. Un niño consciente, activamente atragantado, afónico y con mínimo movimiento diario requiere inmediatamente procedimientos no invasivos. Si el paciente está estable, rosado, está atragantado y vocaliza bien, el intento de retirada del cuerpo extraño debería permitir controlar la situación. En tratamiento en menores de 1 año debe evitarse la maniobra de Henry. En mayores de 1 año se recomienda esta maniobra. El barrido ciego con los dedos está contraindicado en los más pequeños y en los niños en general. El tratamiento el tratamiento es con el extracción del cuerpo extraño con el broncofibroscopio rígido. En el caso de duda diagnóstica es el flexible. Complicaciones: neumotoras, neumomediasis, neumotisis, edema, laceraciones laringes, estenosis bronquial, fístulas traqueoesofágicas. Acá tenemos el último cuerpo extraño, ¿no? Es decir, estuvieron haciendo un procedimiento dental y miren la aguja, pasó al cerebro. Tuvo que ser intervenido para retirar esa aguja que se quedó allí incrustada en el cerebro. Hace poco ha sido. La vamos a publicar justo en la revista del Cuerpo Médico del Hospital Revaliate. La laringotraqueitis aguda, eso es el otro cuadro, es de inicio súbito. El paciente va a presentar una tos traqueal, el estridor es laringeo inspiratorio y el paciente va a estar disfónico. Se considera pues una enfermedad que se autolimita. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar a una dificultad respiratoria grave. Bueno, en todo paciente es importante la clínica del paciente. No se olviden que lo más importante es la historia la historia clínica, y en esa historia clínica, en el caso de la laringotraqueitis, los síntomas y los signos son fundamentales. Ahí está la historia clínica, y también cuando yo pienso en una enfermedad en el paciente pediátrico, me tengo que ubicar cuáles son las enfermedades más probables en ese grupo etario, ¿no? Esas consideraciones siempre tengo que hacerlas en el paciente pediátrico. El cuadro clínico va a depender del grado de obstrucción de la vía aérea con respecto al estado mental. Es un paciente que va a ingresar con un estridor laringio inspiratorio, que va a tener dificultad respiratoria dependiendo del grado de obstrucción de la vía respiratoria. Y por lo tanto, a mayor obstrucción de la vía respiratoria alta, el paciente va a comenzar a presentar hipoxemia, ¿no? Y si está con hipoxemia, al comienzo va a estar un poquito irritable porque le falta el oxígeno, y después va a estar, como se llama, ya como un pollito porque ya la obstrucción es mayor y el paciente de repente ya no tiene mucho oxígeno, entonces se va a comenzar a ponerse más somnoliento, y probablemente si este cuerpo extraño no se retira rápidamente, perdón, si en este caso, si no se resuelve rápidamente esta laringotraqueitis, entonces automáticamente ese paciente va a evolucionar desfavorablemente, ¿no? Entonces, eh, el- esta es la clínica del paciente, exactamente igual en el caso de un paciente con una patología en ese mismo lugar, con la diferencia que acá es ocasionado por un proceso infeccioso. Es un proceso infeccioso. En la laringotraqueitis aguda tenemos el signo clásico de la aguja, la presencia de sobredistensión de la hipofaringe. Es decir, le tomamos una placa radiográfica, una para el signo del clásico de la aguja, una anteroposterior, y en el caso de la distensión de la hipofaringe, la vamos a ver en la lateral, ¿no? En la placa radiográfica lateral. ¿Es necesario tomarle una placa radiográfica? No. El diagnóstico es eminentemente clínico. El diagnóstico es clínico. Entonces, no necesito tomar una placa radiográfica, por lo menos eso dice la evidencia, en este tipo de pacientes. Ahora, yo debo de tomarle un hemograma. Me dicen sí, otros me dirán que no, ¿no? Si yo le tomo un hemograma, lo que voy a encontrar son leucocitos con cifras normales,
o leucocitosis con linfocitosis, con linfocitos. Entonces, al inicio voy a encontrar una gran leucocitosis con cifras normales o puedo encontrar después una leucocitosis con linfocitosis. Pero yo debería pedirle un hemograma a un paciente con laringotraqueitis aguda. Definitivamente no. ¿Sí? No. El diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Sí? Ese diagnóstico es eminentemente clínico. Entonces, yo tengo que tener en consideración que la enfermedad es clínica, que lo que yo voy a buscar es esa tos, el paciente, esa triada característica de la enfermedad, con esa tos traqueal, esa tos que tiene estridor, laringio, ¿no? Y ese paciente que tiene disfonía. En ese paciente yo voy a hacer el diagnóstico de una laringotraqueitis aguda. ¿Qué virus están comprometidos? Generalmente son los virus de la parainfluenza 1, el virus de la parainfluenza 3. También podemos encontrar como parte de la etiología de esta laringotraqueitis, podemos encontrar el virus de los adenovirus, el virus sincicial respiratorio, inclusive los virus de la influenza. Y también como parte de la etiología también tenemos, por ejemplo, el micoplasma, ¿no? También tenemos la difteria que también podría ocasionar esta laringotraqueitis, etcétera. Entonces, lo más importante para el diagnóstico en este caso, como hemos visto, dependiendo de la localización donde se encuentre, ya sea el cuerpo extraño o en este caso en la laringotraqueitis, la localización va, la sintomatología va a estar dada por la localización donde esté la lesión, ¿no? En este caso, en la laringotraqueitis, pues esa tos, esa tos característica, ¿no? Que tiene ese estridor laringio, esa tos traqueal, esa disfonía. Me va a hacer el diagnóstico y no necesito pedir exámenes auxiliares. Así de simple, ¿no? Hacer gasta, bueno, en salud lo podemos pedir gratis, ¿no? Pero no nos acostumbremos a no utilizar, a no realizar una buena historia clínica considerando los síntomas y los signos del paciente y considerando el diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a aprender a hacer un diagnóstico preciso sin tantos exámenes auxiliares. La historia clínica es fundamental, pero tengo que aprender yo qué es lo que voy a preguntar. Tengo que ubicarme en dónde, en ese grupo etario del paciente, ¿no? Para ver cuáles son las posibilidades diagnósticas. Entonces, en el caso de la laringotraqueitis, tenemos esta escala de Wester para ver la gravedad del CRUF. Si encontramos de todos estos criterios, indicador de gravedad, eso, en base al tiraje, a la ventilación que tenga el paciente, la cianosis y el nivel de conciencia, si tiene un puntaje menos de 3 leve, moderado, si tiene de 3 a 7 y grave mayor a 7. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la traqueitis bacteriana, ¿no? Pero en este paciente con traqueitis, en este paciente con traqueitis bacteriana, es un paciente pues que va a llegar, si es bacteriana, va a llegar, es un paciente que va a llegar completamente tóxico, ¿no? El paciente. Es un paciente que a pesar aparte que está tóxico, es un paciente que va a tener una temperatura alta porque es una infección bacteriana. Entonces, es un paciente con una infección con una temperatura alta porque es una infección bacteriana, es un paciente tóxico porque es una infección bacteriana, ¿no? Y que tiene una poca respuesta al tratamiento con la epinefrina que se le da como parte de tratamiento. Entonces yo voy a decir, ah, no, este paciente es una traqueitis bacteriana si tiene esas características, ¿no? Una facies tóxica, una fiebre alta y sobre todo pobre respuesta a la epinefrina. Ah, yo voy a decir, probablemente se trata de una traqueitis bacteriana. La epiglotitis realmente ya no la, yo por lo menos hace tiempo que no la vemos, ¿no? Esta es una posición de trípode que característica de ese paciente con epiglotitis, ¿no? Es aquel paciente, ¿cómo hacíamos el diagnóstico en este paciente? También todo es los síntomas y las características del examen físico, ¿no? Es un paciente que también
es un paciente que tenía una fiebre alta, ¿no? Que no tiene tos, que no tiene tos, así como la faringoamigdalitis bacteriana que no tiene tos, no tiene tos. Este paciente presenta disfagia, ¿no? Es un paciente que por esa dificultad respiratoria que tenía este paciente tenía una cara de angustia, ¿no? Porque angustiado porque le falta esa sensación de que te falta aire, debe ser terrible porque se manifiesta en las fases de los pacientes, ¿no? Entonces, es un paciente que no tiene tos, es un paciente que está con disfagia, y si tiene disfagia, no va, va a tener cialorrea, ¿no? Si tiene disfagia, va a tener también cialorrea. Es un paciente, como les estoy mencionando, que tiene esta posición, la posición de trípode, esta posición de trípode, porque se pone así para poder y estirar su cuello y poder mantener una vía aérea más permeable para poder respirar mejor. Ya no vemos este tipo de pacientes, no los vemos. El cuerpo extraño. También es otra posibilidad de diagnóstico diferencial de una laringotraqueitis, ¿no? Pero ¿en qué pacientes? Acá sí es importante recordar que en este diagnóstico diferencial para la presencia de cuerpo extraño va a depender mucho de la edad del paciente, ¿no? Para poder pensar que podría ser que podría ser por un cuerpo extraño. Generalmente, pues es un paciente que ya se moviliza, entonces tiene entre el año y los 3 años que se moviliza, ¿no? Y que va a tener acceso a diversos cuerpos extraños o acceso a caminar por toda la casa y por lo tanto de meterse cualquier cosa a la vía aérea, ¿no? Entonces, este paciente también va a presentar una obstrucción de la vía aérea respiratoria, ¿no? Puede empezar de repente al inicio con un estridor de un momento a otro. Va a presentar sibilancias dependiendo del grado de obstrucción que genere ese cuerpo extraño en la vía, en la vía bronquial. Y por lo tanto va a generar sibilancia. Si hay una obstrucción parcial a nivel bronquio, voy a encontrar sibilancia. Si está total la obstrucción, voy a encontrar una telestasia y por lo tanto indirectamente voy a encontrar un mayor distrés respiratorio en el paciente, ¿no? Y si hay colapso en esa telestasia, dependiendo de dónde se ubique ese cuerpo extraño, encontraré pues una disminución del murmullo vesicular en esa zona. Entonces, la posibilidad de cuerpo extraño también es un diagnóstico diferencial que debo considerar en el paciente con una laringotraqueitis aguda. Y otro que también está, ¿cómo se llama?, considerado en esta. Y acá que me estaba olvidando que acá justo hice mi dibujito para, para recordar, ¿no? A veces algunas pequeñas cosas que me puedo olvidar acá, ¿no? De que este pacientito a veces también podría ser un cuerpo extraño, ¿no? Y que nosotros pensamos que es una laringotraqueitis, ¿no? Pero entonces ahí yo tengo que controlar la temperatura, ¿no? Si tiene fiebre, definitivamente es un proceso infeccioso, ¿no? Un proceso infeccioso. Entonces, y la otra posibilidad es una reacción alérgica aguda, un edema angioneurótico. Bueno, ya no, realmente no he visto este edema angioneurótico que haya producido la muerte en un paciente, pero sí les voy a contar que sí lo he visto en mi primera guardia como interna, ¿no? Mi primera guardia como interna y llegó un paciente, por eso hay que tener mucho cuidado. Dice, claro que nosotros preguntamos al paciente si es alérgico o no, ¿no? Pero a veces ocurre que el paciente no es alérgico, pero de repente este era un paciente adulto, ¿no? Que fue al odontólogo a una consulta médica, ¿ya? Y cuando acude, ¿cómo se llama? Le indican pues Posipen, le indicaron Posipen a ese paciente. Entonces estuvo tomando el Posipen, la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, y luego se sensibilizó. Cuando llegó a la emergencia, yo mi primera guardia, ¿no? Llegó a la emergencia pues muerto, ¿no? Nunca he visto a una persona así completamente edematosa, completamente cianótica, 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 ¿no? Entonces,
significa que una reacción alérgica aguda también me podría ser un diagnóstico de laringotraqueitis aguda con esa obstrucción parcial, ¿no? Por edema. Entonces, como verán, la laringotraqueitis es una patología que también la tenemos que tener en consideración entre todas las enfermedades que pueden llegar a una emergencia, ¿no? Ustedes ahora que dentro de poco van a hacer ya su internado y se van a ir a su serum, ¿no? Entonces, también tienen que estar preparadas para pensar en esa posibilidad, ¿no? Y siempre tener a la mano el consejo que les doy es que siempre deben de tener a la mano ustedes como médicos sus ampollas, su pequeño kit, ¿no? En el caso de una emergencia. Ahora aún más, que ahora hay bastante problema médico legal, entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, Todo claro, doctora. ya. Acá en la laringotraqueitis, para recordar. El tratamiento de la laringotraqueitis es la dexametasona, ¿no? A dosis de 0,6 miligramos por kilo por vía oral. Si el paciente está con vómitos, porque a veces el paciente vomita, y sobre todo cuando les da esa tos emetizante, entonces es preferible colocarla por vía intramuscular. También la literatura reporta que podemos utilizar la budesonida nebulizada. Nosotros nos va muy bien con la dexametasona por vía intramuscular o por vía oral. Y en el caso de dificultad respiratoria grave, inclusive se recomienda que también la podríamos asociar la adrenalina en forma nebulizada y para disminuir esta laringotraqueitis aguda. Con respecto a la adrenalina, la L-epinefrina es bastante efectiva, bastante segura, tanto como la adrenalina racémica, ¿no? Entonces nosotros en la emergencia siempre vamos a tener la L-adrenalina normal, ¿no? Que si dice, no, pero la literatura dice racémica, no, están igual, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos que tener nuestro kit de cosas, de medicamentos de emergencia, ¿no? Siempre tenemos que andar con nuestros medicamentos de emergencia, nosotros tenerlos como stock. La epinefrina nebulizada en niños con laringotraqueitis aguda grave va a disminuir la dificultad respiratoria en 10 minutos. Eso hay evidencia. Que yo, aparte del corticoide, que en este caso es la dexametasona, que la den por vía oral, por vía intramuscular, ¿no? Ustedes, en aquel paciente que ustedes ven una laringotraqueitis aguda grave, entonces pueden además agregarle la epinefrina nebulizada y ustedes van a ver una respuesta rápida a los 10 minutos, ¿no? Y muchas veces reduce la necesidad de intubación. Eso sería, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Bueno, sin alguna pregunta, alguna pregunta, Muchas gracias, doctora. ya. Ya, chao chicos, chao, chao. Nos vemos, chao, chao, Doctora, cuídense. gracias, doctora. Ya, chao, chao.